excéntrica, uniaxial o uniexcéntrica. ¿Por qué? Porque dice que puede ser axial en un sentido y excéntrica en otro. Sí puede pasar, ¿verdad? O que puede ser excéntrica en ambos sentidos. Eso dependiendo del momento. La carga en una columna es la misma para cualquier sentido, pero lo que cambia es su momento, porque depende de la longitud y de la carga que tenga hacia los lados. Cuando hay simetría en forma y carga, este es mi gran grupo. Yo le digo que, perdón que me meta a su salón, están con un buen maestro, tiene experiencia, tiene campo, pongan de su parte. ¿Será? Pongan de su parte, muchachos, pongan de su parte, ¿sí? No porque quiero, todos los que damos en la tarde es porque estamos en el campo en la mañana y les pasamos los conocimientos. No somos egoístas, se los damos. Haciendo de su parte, pongan de su parte. Yo los veo y los aconsejo. Que no me digan que no, muchachos, esto, el otro. Porque la vida se nos va a premiar. ¿Y con qué? Con trabajo. Habiendo trabajo va a haber dinero. Habiendo dinero va a haber añadidura. Así es. Uf, sí. No gano mucho, pero por lo menos para andar vacacionando. Echándose sus chelos. Échenle ganas. Para hacer TikToks. Sí. Está bien. Dale, gracias, Eloy. Gracias, estamos pendientes. Gracias, Silvia. Ahí lo hizo. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que tengo que conocer de una columna. ¿Sí? Si su carga que me está llegando es excéntrica o es axial. Porque dependiendo de cómo me llegue la carga, es su diseño. Porque no es lo mismo diseñar una columna con carga axial que con una carga excéntrica. ¿Ok? ¿Por qué creen que las columnas son alargadas? Porque dice que este tipo de columna, su excentricidad está en el sentido largo y es axial en el sentido corto. Fíjense. Por lo tanto, dice que estas columnas son armadas en un sentido, nada más en el sentido que tienen la excentricidad. O sea que yo desde que vea la columna y vea cómo está eso armado, ya sé cómo está su momento y cómo está su excentricidad. Desde ese feelings tengo que saber sobre las columnas. ¿Ok? Están las columnas que son excéntricas en ambos lados. Quiere decir que su área de acero es el mismo en sus cuatro lados o sus dos lados. Normalmente van a leer que dice en dos de sus lados ortogonales, en X y Y. Quiere decir que esta es una columna biexcéntrica. O sea, de dos lados excéntrico. Bi de dos, ¿sí? Por eso llaman biaxial en los dos sentidos, uniaxial en un sentido. Biexcéntrica o uniexcéntrica. Y esos vocabularios se supone que lo deberían haber encontrado, ¿sí? Y están las columnas redondas. Normalmente vamos a encontrar que una columna redonda es la que mejor trabaja. ¿Por qué? Porque me dice que no tiene lados desfavorables. Su momento de inercia y su radio de giro es el mismo por cualquier eje que yo le marque.
¿ok? Más sin embargo, una columna rectangular tiene ejes desfavorables, el eje corto, el largo es favorable. Una columna cuadrada tiene lados desfavorables con respecto a sus lados, pero una redonda no. ¿Ok? Siempre vamos a ir por la geometría, si es triangular, igual. Decimos la mitad acá, la mitad acá y la mitad acá, y encontramos el punto central. Entonces tiene tres ejes de geometría o tres momentos de inercia porque tiene tres caras. Si son dos caras iguales, bueno, tendría dos lados como este. El momento de inercia por ser cuadrado es el mismo para los cuatro lados, pero cuando tiene dos lados diferentes es dos momentos diferentes, el mismo para cualquier lado y tres lados de momentos de inercia diferentes. ¿Ya? Salvo que tengan los mismos lados, es lo único. ¿Qué más investigaron de las columnas? Ya vimos ahorita excentricidad. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber, Moni, que es una columna excéntrica o axial? Dividiendo su momento entre su carga. Dependiendo el momento que yo tenga, si es el momento X, la excentricidad va a ser en X. Si el momento es de Y, la excentricidad va a ser de Y. Si ambos tienen una diferencia mayor a un 16avo, se dice que es excéntrica. Si es menor, se dice que es axial. ¿Ok? ¿Está clara esta visión? No estoy diciendo qué forma tiene. Simplemente estoy determinando si su carga es excéntrica o es axial. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo una excentricidad grande? Por eso es que opto por esta columna, que uno de sus lados es más grande. Trato que esa excentricidad esté dentro del área de la sección transversal de la columna. Es lo que trato. Por eso al saber qué excentricidad, ay, es que me dio 15 centímetros. Y en la otra, en el otro sentido, me dio 20 centímetros. O sea, está excéntrica en ambos lados. ¿Sí? Entonces, dice que mínimo la columna deberá tener 30, ¿sí? ¿Para qué? Para que 15 para acá y 15 para acá estén dentro, esté exactamente donde termina la columna, la excentricidad. Y en este otro sentido, 40 para que esté exactamente, pero yo no quiero que esté exactamente. Ah, bueno, entonces le voy a todo lo que le agregue de más, me conviene para que la excentricidad esté dentro de la sección de la columna. Está claro, porque lo primero que me preguntan, Inge, ¿cómo le doy dimensiones a la columna? Por eso siempre les digo, busquen la columna que tiene mayor momento y menor carga. ¿Eso qué me va a dar? Mayor excentricidad. Si yo les digo, busquen la columna que tiene mayor carga y menor momento, va a caer axialmente. Normalmente esas columnas son las que están al centro. Esas trabajan axialmente. En un edificio, las columnas que están al centro del edificio cargan axialmente. Porque es mayor su carga y menor su momento. Las columnas que están en las esquinas son las que tienen menor carga, pero mayor momento. Son las que tienen excentricidad.
Entonces así identifico de entrada las columnas. Y con eso voy a dimensionar. ¿Ok? ¿Sí? Hay veces que no se puede que la excentricidad caiga dentro de la columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterle un montón de fierro. Para que cuando se tenga un movimiento sísmico, esa excentricidad dice que no se recorra demasiado. O sea, restringo el movimiento con acero. Y meto más acero para evitar que sea flexible la columna, se desplace. Y si se desplaza más, se viene abajo. Es hablar de hacer las columnas, le llamamos restringir al movimiento. Y lo vamos a restringir con acero, con sección de concreto y acero. Una columna muy delgada y poco acero es flexible. Hacen la demostración de los postes de luz. Son muy flexibles. Son muy largos y poco acero. La quiero restringir, mayor sección y mayor acero. Y ya restringo el movimiento. La hago lo que llamamos rígida. ¿Sí? Lo rígido es contrario a lo flexible. Pero lo rígido es quebradizo, dice, porque no permite mucha deformación. Lo flexible sí, pero lo flexible puede llegar a caerse. ¿Sale? Otro que les di fue que investigaran relación de esbeltez. ¿Qué investigaron de relación de esbeltez? O esbeltez como tal. Esbeltez. Hay dos valores que le llaman KL entre R y CC. Normalmente lo usan en acero, ¿sí? Pero que también en concreto va relevante. K es coeficiente de columna. Normalmente le llaman coeficiente reductivo, ¿sí? Pero veces este valor de K va desde 0.70 hasta creo que 1.20. O sea, oscila, pero dependiendo el tipo, que si es empotrada, si es empotrada apoyada, si es empotrada libre, si es empotrada articulada, ¿sí? Varía la condición de apoyo, el valor de K. L es la longitud efectiva de la columna. Y R es el radio de giro de la sección transversal. ¿De quién? De la columna. ¿Sí? Y este tiene un límite de 120. La relación de KL entre R no debe de ser mayor de 120. ¿Sí? Si es mayor de 120, se dice que es pandeo inelástico. Y si es menor, se dice que es pandeo elástico. Eso me imagino que lo han de haber investigado en función de las columnas. Entonces, ¿cómo determino si es una columna corta o es una columna larga? Lo investigaron.
que va en función de su lado menor. Dice, columna corta, no deberá ser mayor su relación del lado corto entre la altura de la columna igual a 10 veces. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo les digo, jóvenes, esta columna tiene 3 metros y tiene su ancho menor 30 centímetros y su lado mayor 0.50. Entonces dicen ustedes, es que me dice usted que es la altura entre su lado menor, y esto es igual a 10 veces. Elemento corto. Dice que no deberá ser mayor, pero sí podrá ser igual. ¿Sí? Entonces, si esta tuviese 20 centímetros, ya no pasa, ¿verdad? Porque es mayor a 10 veces. Entonces, esa es una columna larga. Por lo tanto, es una columna que se va a calcular por flexión. Y esta se va a calcular por compresión. No estoy diciendo si es axial o es excéntrica, simplemente estoy diciendo si es elemento corto o es elemento largo. ¿Ok? Es otra condición. Dice que a flexión una columna carga menos, ¿sí?, que una columna a compresión. Y me da el ejemplo de un gis. ¿Sí conocen el gis, verdad? Si yo agarro el gis y lo comprimo, lo puedo llegar a quebrar, nada más con mis dedos. ¡Tas! Se quiebra. Pero agarro la mitad de lo que se quebró y lo quiero comprimir y no lo voy a poder quebrar. Oiga, pero no aumentó de resistencia. Es la misma resistencia, es la misma sección. O ya no tengo fuerzas. No. Dice que entre más corto tiene mayor capacidad de carga. Entre más largo, la flexión hace que antes que alcance su máxima carga se quebra. Esa es la flexión. Esa es la esbeltez. Un lápiz es más fácil que entre más largo lo puedo quebrar. Entre más corto ya no. Y no es que esté más duro, sino que tiene mayor resistencia un elemento corto. O resiste más un elemento corto que un elemento largo. Esa es una condición que yo tengo que aprender para el diseño de columnas. Otra condición que tengo que aprender es que dice que entre más lejos esté el acero del centro, mayor capacidad de carga y momento tiene. Y me da el ejemplo de un tambo de 200 litros. Le puedo meter carga y aguanta, como no tiene idea. Saco el área de acero, de ese diámetro y de ese espesor que tiene esa lámina, y lo compacto y lo hago como una varilla. Le meto carga y no va a aguantar lo mismo que aguantaba el tambo. ¿Por qué? Si tiene la misma área de acero. Nada más que aquí su radio de giro es muy chiquito. Su momento de inercia es muy chiquito. Su área de acero es la misma. Pero esta
El área de acero es la misma, pero tiene un gran radio de giro y un gran momento de inercia. Por lo tanto, tiene una mayor capacidad, porque está más alejado de su centro. Entonces, teóricamente me dice que entre más lejos ponga el acero del centroide o del centro, mayor capacidad de carga y momento tendrá el elemento. Dice que si yo pudiese hacer columnas huecas y con acero alrededor, tendrán mayor capacidad de carga que las columnas macizas. Porque aparte de hacerla más ligera, porque no es lo mismo una columna maciza que así de ese tamaño pero hueca. Dice que tiene mayor capacidad hueca que maciza. Fíjense, lo que va a cargar, dice que un elemento carga su propio peso más lo que le mandes, pero le restas peso al peso propio y ese peso lo va a resistir. Y hace el ejemplo, no porque estén aquí los gorditos, dice que un gordito carga menos que un flaco, porque el gordito carga su propio peso más lo que le mande, pero un flaco carga más de su peso. Está como el chiste uno del viejito de sí cargo, sí aguanto, pero no puedo caminar. No, sí lo aguanto, pero ya no camino. Pero ya no camino. ¿Sí? Entonces esa es la parte. Entonces, en toda estructura nos piden que hagamos cosas ligeras, pero que tengan mayor capacidad de carga. Esa es nuestra función como ingenieros. Más que hacer cosas macizas, pensando que las cosas macizas son mejores. Nos han demostrado que las cosas huecas es como un cascarón, un huevo. ¿Qué pared tan delgada tiene, pero qué capacidad de carga tiene si lo pones en contra de sus paredes, así? Ahora, en la otra parte, pero si la agarras así, no lo quiebras. Es eso. Entonces debemos entender las estructuras así. Que esqueléticamente, por eso decimos que las estructuras de acero son las que alcanzan mayor altura, ¿sí? Y son más delgadas y menos pesadas que los elementos de concreto. Pero si yo pudiese combinar el acero con el concreto y hacerlo hueco, estupendo. Ese es un estupendo material. Es estable, es estético, protege el acero y tiene mayor capacidad de carga. Y es ligero en su cimentación. Y el sismo le perjudica menos, porque también me dice el sismo que entre más pesado el edificio, mayor actúa el sismo. ¿Por qué? Porque el sismo va a tratar de moverlo y a mayor fuerza. Menor carga, menor fuerza. O sea, que a elementos ligeros el sismo no los afecta mucho, porque es menor su fuerza a la que se aplica, porque opone menos resistencia. O sea que entre más ligero mejor, ¿ok? Sí. Y veces eso no entendemos. No, que voy a lanzar una viga de 15 metros de altura y de longitud y la quiero mandar maciza. Por eso existen las vigas tipo cajón, huecas, las ballenas, las mantadas ballenas, que son huecas y tienen una resistencia enorme. No al golpe, porque no estamos hablando de golpe, hablamos de tráfico, de peso.
como un huevo, ¿no? O sea, es frágil, que no están diseñadas para golpearlas, pero sí están diseñadas para cargar, Para soportar. para soportar carga, es correcto. ¿Sale? Entonces, hablamos de la relación de esbeltez porque en función de su altura vamos a determinar si es un elemento corto o es un elemento largo. Si es un elemento corto, dice que se va a diseñar por compresión, y si es un elemento largo, se va a diseñar por flexión. Entonces, nueva tarea. ¿Cómo se calcula una columna a compresión simple? ¿Cómo se calcula una columna a compresión simple? Llamado elemento corto. Así se llama. A compresión Simple. Llamado elemento corto. Llamado Elemento corto. ¿Cómo se calcula una columna? Columna. A compresión simple. ¿Cómo se calcula una columna a compresión simple? Llamado elemento Corto. Así es. Ahora, ¿cómo se calcula una columna a flexión?